todos, soy Golden Scorpion, y antes de empezar el vídeo le quiero mandar un saludo especial a Yuki Hoshina por haber creado mi nuevo avatar. Le estoy muy agradecido por su dibujo, realmente me encantó. Ella hace muy buenos vídeos, por favor visiten su canal y suscríbanse, les dejaré el link de su canal en la descripción del vídeo. Ok, ya dicho esto, prosigamos con el misterioso caso que me hallé buscando en Google. Este se trata sobre un agujero que no tiene fondo y pasan eventos paranormales en ese agujero. Ok, sin más demoras empecemos. Un aterrador caso que se originó en una estación de radio de aquella época. Como todas las noches recibían llamadas y testimonios de gente que contaba sus casos paranormales al locutor. Entonces ahí se hacía un debate, pero aquella noche ocurrió algo que nadie se esperaría, y aunque ya han pasado varios años desde aquella historia fantástica, nadie ha podido resolver si en verdad se trató de un caso verdadero o una vez más otra loca forma de tratar de llamar la atención. Aunque la gente ha tratado de buscar dicho agujero que se hiciera famoso en esa época, nadie jamás lo ha encontrado. La historia a continuación. El misterioso caso del hoyo de Mel Butters. Todo comenzó en el lejano 1997 en el famoso programa radiofónico Costa a Costa, un espacio radiofónico que trataba sobre fenómenos paranormales donde los escuchas podían llamar para contar sus historias. Harvey, el anfitrión y locutor en aquel entonces, se caracterizaba por tratar los temas de forma seria sin ningún tipo de payasadas, por lo que las personas que llamaban eran personas que sabían el tono del programa y llamaban sobrias sin tratar de jugar una mala broma paranormal. Pero una noche cerca de la madrugada, una persona que se identificó con el nombre de Mel Butters se comunicó al programa. El programa transcurría normal. Harvey dirigía el programa como de costumbre cuando su asistente en cabina le indicó que tenían a una persona al teléfono, pero que hablaba con un tono un poco extraño. Carlos saludó preguntándole cuál era su nombre. El hombre dijo llamarse Mel Butters, quien por su voz se trataba de una persona ya adulta. Hablaba seriamente sin ningún titubeo, tratando de engañar al locutor. Después de tanta presentación, Arle dijo que contara su historia, que para eso había llamado al programa. Mel, ni tardo ni perezoso, soltó esa increíble historia. No dio referencias de su ubicación, hablaba con cautela, pero indicó que poseía un terreno de varias hectáreas que había adquirido en aquel entonces en Manassas Ridge, Washington, un pueblo escondido inaccesible en automóvil apenas, y había automóviles rodeado de montañas. Butters prosiguió con su historia contando que un día, mientras estaba limpiando su terreno, encontró un agujero inmenso. De 3 metros de diámetro, pero con inmenso se refería a que el pozo no tenía final, estaba perfectamente trazado, los bordes perfectamente circulares, las plantas y árboles a su alrededor estaban a la orilla, ni siquiera raíces tocaban el pozo. Todo eso llamó la atención de Mel. Mel se asomó por el pozo, pero estaba muy oscuro, y lo que hizo Mel fue lanzar una roca para ver qué tan profundo era aquel pozo. Pero jamás se escuchó el sonido de la piedra al caer. Se le hizo raro a Mel, quien se arrodilló nuevamente frente al hoyo, quien dijo que luego de eso se sintió un poco perturbado y retrocedió rápidamente unos pasos atrás, tranquilizándose. Caminó varios metros en busca de ya no una piedra, sino algo más grande, hasta que encontró una gran roca. Levantándola con ambas manos, Mel se dirigió al pozo nuevamente, tirando la roca al agujero, pero sucedió lo mismo. No escuchó la roca tocar el suelo. Mel le dijo a Ar que aquella noche no durmió pensando que era ese agujero inmenso en su propiedad. Pensando de qué se trataba, dijo que al día siguiente volvió a aquel pozo. Pero esta vez en su camioneta, contemplando desde adentro aquel agujero misterioso. Mel afirmó que la propiedad la había poseído durante varios años y que jamás se había percatado de semejante cosa. Entonces, montado en su camioneta, Mel se fue a la ferretería del pueblo. Le pidió al vendedor que le vendiera todos los metros de soga que le pudiera vender. Extrañado, el vendedor accedió, pero con dudas de para qué quería tal mega cuerda. Regresó al hoyo llevando la cuerda de más de 20 metros de largo. La clavó en el suelo con un mazo y el otro extremo lo lanzó por el agujero. Su sorpresa fue tal que la cuerda cayó hasta lo más profundo, tensándose, indicando que ni siquiera había llegado al final. Sorprendido, regresó a su casa para no volver a dormir, pensando si se trataba de algo relacionado con el gobierno, en ese entonces famoso por sus conspiraciones y secretos ocultos. Al día siguiente contó su historia al pueblo, dándose cuenta de que ellos ya sabían de aquel agujero, incluso personas más grandes de edad que él. Muchas personas, avergonzadas, porque el señor Butters era una persona honesta y buena, se acercaron a él, diciéndole que mientras él dormía, ellos durante varios años saltaban la cerca de su propiedad deshaciéndose de objetos antiguos.
tales como refrigeradores, antiguos televisores, basura, incluso partes de carros arrojándolas al hoyo, ya que les salía más rápido y barato, ya que el basurero se encontraba a varias millas alejado del pueblo. Mel no se molestó por eso, al contrario se asombró al ver que durante varios años habían arrojado basura y el pozo no tenía llenadera. Pero la gente no compartía las mismas ideas que él. No se preguntaban el porqué de ese agujero, simplemente eran pobladores que no les importaba, así que nadie le dio importancia al hoyo. Mel no preguntó con qué derecho habían traspasado su propiedad. Mel preguntó algo que tuvo varias respuestas en no. Todos dijeron que nadie había escuchado si los objetos alguna vez hayan tocado el fondo. Pasaron varios días y Mel dijo a Ar que a menudo iba acompañado de personas, amigos y toda clase de persona que él pensara que lo pudiera ayudar a resolver el misterio. Un día, con la ayuda de otros pobladores y con un encargo que hizo en la ferretería del pueblo que consistía en varios trozos de soga unidos creando una soga inmensa de 457 metros de largo. El primer intento que hicieron fue que aventaron toda la cuerda con un objeto atado a un extremo. La sorpresa fue grande cuando otra vez notaron que ni siquiera tocó el fondo e incluso al jalar la cuerda ya no estaba el objeto que arrojaron. Hubieran podido dejar caer la cuerda si no estuviera atada a algo e incluso la cuerda se hubiera perdido en el abismal agujero. A un señor se le ocurrió una idea rara. Tomaron una de las ovejas de Mel, la más grande del rebaño, la ataron cuidadosamente, luego descendieron a la oveja en el agujero. Mel dijo que siempre se arrepintió de haber hecho tal cosa y... Resulta que cuando lograron descender a la oveja, sintieron un fuerte jaloneo. Seguido de unas fuertes vibraciones en la cuerda. Todos nos miramos las caras asustados, afirmó Mel. Y empezaron a tirar de la cuerda durante varios minutos. Fue un calvario. Jalaban y jalaban de forma rápida, pero con cuidado de no maltratar al animal. Cuando finalmente sacaron al animal, lo que antes era una enorme oveja con fino pelaje y blanco, se había transformado en un trozo enorme de carne roja. Mel dijo al programa que parecía como si hubieran sacado las entrañas del animal y hubieran volteado hacia afuera, acompañada de un horrible olor a sangre y grasa. Pero lo peor vino cuando un señor que se encontraba ahí tomó al animal y lo recostó, analizándolo minuciosamente. A pesar de que ya no tenía pelaje, se percató que la panza de la oveja estaba hinchada con una gran cicatriz. El hombre tomó el cuchillo de un campesino y abrió al animal justo en la cicatriz. Los hombres alrededor, horrorizados, vieron que la panza no estaba hinchada. Resulta que la oveja estaba preñada. Mel jamás hubiera arriesgado un animal así en ese estado. Mel afirmó que, aquella cosa en el vientre del animal no era un feto. Era algo horrible que le habían introducido a la oveja. Todos esos minutos que tardaron en subirla a la superficie, Mel afirma que esa cosa tenía aspecto demoníaco y repugnante. Asustados por no saber qué hacer y ante tal abominación, lanzaron a la oveja y al ser que llevaba adentro al hoyo, deshaciéndose de dos importantísimas pruebas muy valiosas. Meses después, Mel afirmó que con parte de su pensión mandó a crear mediante una compañía pesquera un carrete de más de 24.384 metros. Mel colocó el carrete sobre su camioneta. Con la ayuda de varias personas dejaron caer una peonza bastante pesada amarrada al cordón. El aparato funcionó por varias horas girando y dejando caer varios metros de cuerda. Pero al final la cuerda no tocó el fondo. La historia se propagó por todo el país. Mel habló abiertamente de su experiencia y las personas que lo habían acompañado contaban la historia en restaurantes, bares y barberías en todos lados. Fue así como se enteraron que ese agujero había estado ahí durante toda la vida, incluso antes de que el pueblo se construyera. Mel recibió todo el apoyo de los pueblerinos, pero ese fue su segundo peor error. La historia se popularizó. Una noche llamaron a la puerta de su casa. Muchos hombres se identificaron como autoridades del gobierno de Estados Unidos. Mel contó a Arbella que eso arruinó su noche, no solo por las extensas preguntas que le hacían, sino que le hacían preguntas bizarras. Una que más lo perturbó fue que si había escuchado alguna vez voces salir del agujero o que si había tenido sueños relacionados con el hoyo o con criaturas que habían salido del hoyo. Pero muy lejos de tranquilizarlo o hacerlo que olvidase todo eso que había observado, las autoridades hicieron que Mel se mortificara más hasta el punto de tener un estrés muy severo. Los agentes ofrecieron millonarias sumas de dinero por la propiedad del hombre. Mel no se opuso, pero les pidió tiempo para pensarlo. Mel le dijo a Arbella que no quería que lo estafaran, ya que su propiedad era muy valiosa, ya que había invertido los ahorros de su vida. Era como todas las personas del pueblo.
Su único patrimonio, cuando menos si se marchaba de ahí, quería sacar un precio justo a la casa, ya que cuando el gobierno te compra algo nunca lo hace por el precio adecuado, y Butters no quería que abusaran de él de esa forma. Estaban hablando del esfuerzo de casi toda su vida. Los hombres del gobierno no tomaron bien esto y sacaron por la fuerza a Mel Butters, forzándolo a salir incluso del estado. Algunos contaron que se fue a Australia. Aquella noche en el programa fue legendaria. Art se comunicó varias veces con Mel hasta que le perdió el rastro. Nadie sabía si Mel era un charlatán o era verdad lo que dijo esa noche. Cabe decir que en ese entonces Google Maps no existía. Existía un servidor llamado TerraServer que mostraba fotos satelitales de todo Estados Unidos. El final no lo contó Mel sino el mismo Harvey. Resulta que los radioescuchas, emocionados por la asombrosa historia que escucharon esa noche, intentaron obtener una foto de la propiedad de Mel Butters tras búsquedas por TerraServer. Al final la encontraron, pero aparecía censurada con un gran cuadro blanco tapando toda evidencia de si estaba o no ahí el agujero. Mucha gente afirma que hay vallas que indican prohibido el paso o que un gigantesco rayo oscuro sale del pozo. Un grupo de televisión viajó a ese lugar, pero lo único que encontró fue un gran rechazo de parte de fuerzas militares que resguardan el lugar. La verdad nunca se sabrá. Bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo y a mí me dejó con intriga ese hoyo. Es que mi mente no llega a concebir de que haya algo así en este mundo. Bueno, cambiando de tema, no sé si ustedes han visto un programa que sale en Disney Channel llamado Gravity Falls. Esta serie trata sobre dos chicos que van de vacaciones con su tío. Están a un pueblo llamado Gravity Falls. En dicho pueblo pasan un montón de eventos paranormales y entre uno de ellos hay un hoyo parecido al hoyo de Mel. Les dejaré el vídeo en la descripción del vídeo para que lo vean. Jeje, esto es divertido. ¿Por qué divertido?, se preguntarán ustedes. Bueno, es que no sé si ustedes se habrán percatado de que en ciertas caricaturas o programas de televisión tienen algo de verdad sobre el contenido que muestran. Así como el capítulo del Mundial de los Simpson, en donde sale una parodia del jugador Neymar, y este se lesiona y en la vida real, el jugador Neymar le pasa lo mismo. ¿Coincidencia? Para mí no. Cabe de decirles que el capítulo del Mundial pasó mucho antes de que el Mundial empezara, y no solo eso, en los Simpson tienen presagios de lo que pasará en el futuro, pero ya hablaremos de eso en otro vídeo que haga. Ok amigos, espero que les haya gustado y recuerden, si quieren ver más vídeos como este, den pulgarcito arriba, comenten y suscríbanse. Hasta luego. Es un chiste, te conozco, Gideon. ¿Qué eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? Oh, yo sé muchas cosas. Muchas cosas.